a instalarnos, ¿no? Instalarnos, tener el espacio necesario para poder realizar nuestras actividades durante el proyecto o durante el trabajo que vamos a estar realizando con construcción, si es un proyecto de edificación, si es un proyecto carretero, si es un proyecto sanitario, etcétera, ¿no? Hidráulico, de tendido de agua potable, etcétera, ¿no? Cualquier proyecto, en el tiempo necesitamos tener un lugar donde vamos a guardar, a depositar, a tener para resguardarnos, para tener tal vez alguna que otra reunión, plática, ver los planos, ¿no? Etcétera. La unidad de este ítem es global, ya que la vamos a realizar una sola vez, y esta estará el tiempo que dura el proyecto, ¿no? Y hay distintos tipos de instalación de faenas. ¿A qué me refiero a ello? A distintas formas de poder instalarse y tener ese espacio, ¿no? Hay algunos que son económicos, otros que tienen cierta, ya no son tan económicos, sino que tienen más elementos que debido al proyecto, debido a la importancia del proyecto, debido a la cantidad de equipos a utilizarse, equipos menores, alguna que otra maquinaria, al tiempo del mismo proyecto, y no solamente al tiempo, sino también al presupuesto del proyecto, ¿no? Estaríamos hablando de un proyecto muy importante. Entonces, ya deberemos considerar, pues, una instalación, ¿no? Mucho más acorde a ello. Que puede ir, ¿no? Desde algo rudimentario hasta algo moderno. Y en el tema moderno, no sé si alguno de ustedes ha estado observando durante el periodo del trabajo del BTR. Han observado unos containers que se instalaron ahí en los camellones, ¿no? ¿Alguien ha visto? ¿No? Unos containers blancos. Sí, ingeniero, para más facilidad, ahorita las empresas constructoras ya no están haciendo la instalación de faena con materiales de construcción, ¿no? Exactamente. Porque ahora ya bueno, así muchas empresas se han modernizado y ahora lo que hacen son containers. Son Exactamente. removibles, lo llevan, lo trasladan y así se evitan, pues, ¿no? De estar haciendo una casita como si se 3x3, de 4x4. Claro, exactamente, exactamente. Pues puede ir, ¿no? Desde lo más rudimentario a algo mucho más moderno. Eso estará, eso, ¿cómo se lo presupuesta o cómo nosotros lo vamos a cargar a un proyecto, ¿no? Así como hacemos una inversión de alguna maquinaria, lo vamos recuperando a medida que la empresa constructora va adquiriendo proyectos, porque en base a ello es lo que se alimenta. Estará en base a lo que es la vida útil del mismo. Entonces, algunos proyectos, ¿no? Algunos proyectos, eso ya lo va evaluando la misma empresa, ¿no? Con respecto al proyecto, porque el tiempo que esté, ¿no? Y la practicidad de hacer el movimiento o instalar, ¿no? Una pequeña, eh, un pequeño cuarto, ¿no? De 3 por 5, 3.5 por 3.5, en el cual tenga calaminas, tenga una puerta corriente, una ventana corriente, lo decidirá de acuerdo al trabajo que se va a estar realizando. Entonces, pueden darse ocasiones en las cuales no hay la capacidad,
¿no? Y estaríamos hablando de empresas constructoras que están iniciando, ¿no? En la cual el coste de uno de estos containers, pues sí es considerable, ¿no? ¿Cuánto de vida útil tendrá uno de ellos? Obviamente en cada uno de los proyectos o en cuántos proyectos irá rescatando, porque ese precio unitario se va a ir cargando a lo largo de los proyectos. ¿En cuántos proyectos va a recuperar esa instalación de faenas invertidas? En eso consiste, ¿no? Se entiende, por ejemplo, si el container tiene aire acondicionado, tiene equipo de escritorio, tiene instalación de baño portátil también, y bueno, y otros elementos más que le da esa comodidad, eh, a cuánto asciende. Entonces, y ese monto final, como es una unidad global, pues se irá cargando, ¿no? En tantos proyectos se vayan a realizar. Así como hemos visto de forma rápida la parte del, del, de la mezcladora, ¿no? Y es un ejemplito chiquito, pero es la misma dinámica, porque es una inversión, ¿no? Es una inversión que la vamos a ir recuperando a medida de... Pero vámonos a modo de hacer un ejercicio, ¿no? Del tipo económico. Entonces, bueno, les comentaba, ¿no? Mientras estaban haciendo el BTR había unas instalaciones, ¿no? En las cuales esa misma no solamente lo ocuparán no solamente lo ocuparon en el BTR, sino lo van a ocupar en distintos otros proyectos más. Entonces, ¿en cuántos proyectos más ellos eh, van a utilizar? Pues estará en base a la vida útil de esa, ¿no? De las unidades, de la unidad o de las unidades que estén ocupando para esas instalaciones vanas. Entonces, y eso lo irán reflejando en tantos, eh, este, en tantos proyectos que van a desarrollarse. ¿En qué unidad? Una unidad global, ¿no? Una unidad global. Sí, hoy en día es ya la dinámica de la construcción va avanzando cada vez más, no solamente en esto, sino también en el tema de los materiales. O sea, ya vamos migrando los materiales tradicionales hacia materiales que ya tienen tecnología, ¿no? Mayor tecnología. Y les platicaba, ¿no? El tema del acero, ¿no? Como va a ser muy interesante el momento que tengamos la disposición, ¿no? De la conformación de los perfiles de acero, ¿no? A gran escala, aquí en Santa Cruz, que se estima que sea muy pronto, ¿no? Tanto ya por la planta operada por Lomas y por las nuevas plantas que se van a estar dando por Monterrey va a instalar una planta. Por acá entre la Guardia y el Torno está ya proyectado y así se irán sumando. Entonces tendremos disposición de material y pues ya lo tradicional iremos viendo cómo va evolucionando la construcción también, ¿no? Tanto a la disposición iremos migrando algunos materiales e importaremos o conformaremos nuevos materiales. Les comentaba pues que estoy como director de la carrera de Ingeniería de Materiales y Metalurgia, ahí de la Facultad Politécnica. Y bueno, así como se van trabajando, ¿no? en nuevas tecnologías de materiales para distintas áreas de la ingeniería, para electrónica, para no solo para la electrónica, sino para el área mecánica, para el área minera, incluso también para el área de la construcción, aunque no ha iniciado nada, pero ya hay publicaciones de otros países y de otras universidades, de otras carreras, que se va haciendo tecnología con ello, así como hoy en día está el concepto de empleo de biotecnología para el tema del trigo y todo lo demás. Lo mismo ocurre en nuestro sector, ¿no? El empleo de nuevas tecnologías a los materiales. Ya migraremos de materiales tradicionales a materiales que tengan ciertas cualidades físicas, mecánicas y que mejor también de energía, porque estos materiales tendrán mayor eficiencia, ¿no? Mayor eficiencia en ahorro de energía, mayor capacidad y bueno,
irán reduciéndose también en costo, ¿no? Eso a medida que vayamos avanzando. Entonces, consideremos, por ejemplo, a modo de ejercicio, ¿no? Una instalación de faenas tipo económico. Por ejemplo, voy a hacer una cancha polifuncional, por así decirlo, ¿no? Vamos a construir una cancha polifuncional y su gradería. Ahí por un municipio. Y bueno, está a 40 kilómetros del municipio principal. Entonces, y los niveles de acceso son muy, muy rústicos, ¿no? Seguimos teniendo carreteras de tierra, en los cuales tal vez hacer el transporte de un container no sería muy contraproducente para un tipo de, este, ¿no? de una obra que, que con una instalación económica o con una instalación de faenas mediana, eh, tendríamos las condiciones para poder realizarlo, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? También, por eso les indicaba que puede ir desde un tipo de económico hasta un punto más, más confortable, como en el caso de los contenedores, como en el caso de algunas oficinas móviles, en las cuales no solamente eh, tendremos un lugar donde se puede realizar las distintas operaciones, sino también el tema de guardado y el tema de cuidado de distintos equipos que se van a ir utilizando, las herramientas, todo ello, ¿no? Los planos, documentos, etcétera, ¿no? Entonces, computadoras, software, etcétera, impresoras. Entonces, pero en el caso de una edificación menor, entonces puedo hacer una instalación faenal. ¿Y en qué consiste? En, en describir todos los materiales que van a conformarse, en este caso una pequeña habitación de 3.5 metros cuadrados, perdón, de 3.5 por 3.5 metros cuadrados, ¿no? Con madera de construcción, con calamina, con una puerta corriente, una ventana corriente, empleo de clavos, alambres de amarre, albañil, ayudante, ¿no? Y debemos determinar los respectivos rendimientos de cada uno de estos materiales para la instalación de faena, ¿no? Entonces, aquí hacemos algunos cálculos, ¿no? Cuántos pies cuadrados vamos a utilizar de vigas de madera, de 1 pulgada por 2 pulgadas, ¿no? O de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿no? Cuántos elementos, cuántos metros, cuántos pies cuadrados sacaremos, ¿no? Entonces hacemos los cálculos y decimos, ¿no? Unos 533 pies cuadrados de madera vamos a emplear, ¿no? Vamos a emplear no solamente en el tema de las vigas, sino también en el tema de las mismas paredes. Vamos no será de ladrillo ni nada, sino vamos a utilizar tablones, ¿no? Muy, muy rudimentaria, muy económica, ya que vamos a guardar algunas palas, picotas, carretillas, etcétera, ¿no? Entonces, algunas herramientas, etcétera, ¿no? Y tendremos ahí un sereno que ¿no? Entonces, en eso consiste hacer una instalación de faena, ¿no? Determinar, y lo vamos a hacer aquí, ¿no? Por ejemplo, instalación de faena, cantidad, global, moneda en dólares, en boliviano, madera construcción, pie cuadrado, ¿no? Calamina ondulada número 28, metro cuadrado, una puerta corriente de 1,5 pulgadas, metro cuadrado, ventana corriente, una pieza, clavos, alambre de amarre, ¿no? Y cantidad 560 pie cuadrado, ¿no? De madera. Lo conforma no solamente las vigas, sino también los tablones que vamos a utilizar para hacer el muro perimetral de la instalación de faena, ¿no? Calamina ondulada, 30 metros cuadrados, 2 metros cuadrados de puerta corriente, una ventana corriente, en pieza, kilogramos 5 y kilogramos 5 para alambre y clavos. El precio
es el que está dado por pie cuadrado, ¿no? Y este precio es el que les comentaba que podemos hacer uso de lo que nos indica la revista del constructor, y el listado de precios base, ¿no? Que es necesario que vayamos ya conformando a estas alturas para nuestro desarrollo profesional y empezar a tener una información más fluida sobre cada uno de ellos, ¿no? La calamina $5.26, $60.89, eh, la pieza de ventana 40, clavos 1.79, alambre de amarre 1.64. Y sacamos los totales. Vamos a amplificar esto. Y sacamos los totales, ¿no? 653.93. La mano de obra, ¿no? Determinado en horas, ¿no? Y como es una unidad global, entonces, ¿en cuántas horas tanto el maestro albañil conformará uno de estos elementos rudimentarios, ¿no? Una instalación de faena, un cuarto rudimentario, ¿no? Puertas de tablones, puerta de madera y calamín, ¿no? Entonces, y lo ha realizado en 24 horas, ¿no? 24 horas, un rendimiento, ¿no? 24 horas, no quiere decir que las 24 horas de 0 a 0, ¿no? Estamos hablando de 3 jornadas, ¿no? 3 jornadas. Ayudante, ¿no? 32 horas. ¿Bien? ¿En cuánto tiempo ha realizado esta unidad? Ya cuando veamos otros ítems en los cuales la unidad ya no es global, sino es una unidad en metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, etcétera, y ahí debemos expresar ese rendimiento para un metro cuadrado, para un metro lineal, para un metro cúbico. En cambio aquí es un poco más sencillo porque es realizar toda la actividad una sola vez. Entonces, determinamos en cuánto tiempo realizó todo el conformado, ¿no? El precio, ¿no? 0.025. Aquí hay un pequeño error. No es 0.025. Y a ver, déjenme sacar mi calculadora. Vamos a hacer algo rápido. 3.20. 3.20. 3.2. 3.2 dólares la hora, ¿no? El ayudante 2.20, ¿no? Hacemos la multiplicación respectiva y obtenemos, ¿no? 76.80, 73.35, ¿no? Aquí no hay mucho o algo que quisieran preguntar. La cantidad total de clavos, por ejemplo. Ya, la cantidad, ¿no? ¿Cómo determino la cantidad? La cantidad. Bueno, acá no son 5, acá tienen que ser más. Son 5 clavos. Perdón, 5 kilos. La cantidad o los rendimientos estarán en base a la unidad global, ¿no? Entonces sería, ¿cuántos clavos voy a utilizar para poder hacer esta instalación de faena? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? ¿Cuántos clavos? Si vamos a sustentar aquí en los tablones, ¿cuántos clavos voy a utilizar en toda esta instalación? Entonces aquí meto unos 10 kilos por lo menos. Aquí alambre de amarre también por lo menos unos 10. Entonces aquí es cuánto de material, aquí vamos a quitar esto de acá, cuánto de material, cuánto de clavos, cuánto de alambre de amarre para hacer toda.
Al final de cuentas, ¿cuánto es? ¿No? Entonces, y esto, por ejemplo, cuando aquí la unidad cambie, por ejemplo, a metros cúbicos, entonces aquí el rendimiento será, para un metro cúbico, ¿cuántos kilogramos utilizar? O si es metros cuadrados. En un metro cuadrado, ¿cuántos clavos ingresaré? Si es en un metro lineal, ¿no? ¿Cuántos clavos? Si es que voy a utilizarlos, ¿no? ¿Cuántos clavos voy a utilizar? Y ya no serán 10, será 1 kilo, ¿no? 1,5 kilos en un metro cuadrado, o menos, dependiendo de qué es lo que esté midiendo, ¿no? Metros cuadrados ¿de qué? ¿No? De encofrado de losa, o de metros cuadrados de encofrado de columna, etcétera, ¿no? Es la cantidad. ¿Cuántos? Y el tiempo de la nueva de obra es un estimativo. El tiempo de... No le escucho muy bien, hay un poquito de eco. El tiempo del albañil. Sí, los dos tiempos, ya son estimativos. El tiempo del albañil y del ayudante. Sí. Sí, ya. El tiempo no es un estimado. En sí, el tiempo es ¿no? Yo, vamos a iniciar a hacer la instalación de faenas. Muy bien. Maestro albañil, inicie. Ya, y empieza a iniciar, ¿no? Entonces, está iniciando con el ayudante, y una vez que inicia hasta que termina, ahí digo, ¿cuántas horas ha terminado de realizar esta instalación? ¿En cuántas horas? ¿No? ¿Cuántos días? ¿Cuántas jornadas? ¿Cuántas horas? Como es una unidad global, como es una unidad, es desde que inicia hasta que termina, ¿no? Entonces no varía el rendimiento dependiendo del albañil y la cantidad de ayudantes. Por ejemplo, la otra vez hicieron una faena, en un día la acabaron. Era un albañil y eran 4 ayudantes. Una jornada. Exactamente. Si yo necesito que la instalación de faenas esté en un día, entonces voy a necesitar más ayudantes, ¿no? Si yo coloco 3 ayudantes, entonces lo podemos hacer en un día, ¿no? Un albañil, 3 ayudantes, y hacemos la instalación. Entonces, está en función del rendimiento. Su mismo nombre lo indica, el rendimiento. Si yo voy a hacerlo en un día, ¿cuánto de personal utilizaré? ¿Cuánto de personal utilicé? Al final de cuentas. Y saco ese dato, ¿no? Porque no todo lo hago a ojo de buen cubero, sino son tareas que ya se realizan. Si no se realizaron, se van a realizar y mido. Entonces, cada vez que yo vaya a realizar otra vez otra instalación, ¿sí? Podré tomar como referencia tal vez el anterior, pero debo también estar consciente de que ese rendimiento no sería, estaría dentro del rango, pero si por alguna razón mi albañil tiene una lesión y no me dice que tiene una lesión, entonces el trabajo va a irse disminuyendo, o sea, el rendimiento va a ir bajando, entonces se va a ir reflejando ahí en las horas. Entonces, ahí, por eso cada vez que va a realizarse cierta actividad, todos estos rendimientos, no solamente estos, sino de todos los rendimientos de cada una de las actividades de los ítems, las empresas constructoras ya llevan un backup, ¿no? O sea, es constante esos medios. ¿Y en qué momento se van realizando? Porque no se lo realiza en oficina, así aquí sentado en la oficina, ¿no? Se lo realiza en obra. En obra constantemente, por eso decíamos que los presupuestos es una herramienta de control. Así que a medida que va realizándose la actividad, voy también midiendo, voy también calculando rendimientos. Y esos rendimientos son reales, no son de papel, son reales. Estoy observando, estoy midiendo el tiempo y estoy midiendo las unidades de trabajo, metros cúbicos, metros cuadrados en la conformación, en el encofrado de este panel de losa, en la disposición de puntales, etcétera, etcétera. Y al momento de encofrar todo ello para posteriormente vaciar la losa,
ya tengo un tiempo en tener todo ello y ya puedo ir sacando rendimientos, tanto para los encofrados de la losa, de las columnas, de los puntos, etc. Entonces, son datos reales. Entonces, esto es dinámico. Entonces, cada vez que voy construyendo, voy también nuevamente midiendo. Entonces, y en base a eso va a servir para tener un backup de estimación de rendimiento, porque voy a utilizar como empresa constructora el mismo personal. Entonces, de ahí puedo ir controlando los rendimientos e ir teniendo un flujo de información, ya sea personal, ya sea por cuadrilla, al momento de ir realizando ciertas actividades, ¿no? Y eso lo voy alimentando cada vez que voy a realizar mi propuesta. Y si yo veo que cada vez que hacemos un proyecto, mis cuadrillas o mis obreros están aumentando el rendimiento, entonces puedo ir aumentando el rendimiento y puedo tener una mejor perspectiva para poder ganarme una licitación. Porque cada vez que realizan las tareas, mis maestros albañiles, mi personal, está adquiriendo más experiencia, más destreza. Entonces eso se va a ir reflejando también en la siguiente propuesta, ¿no? Son datos reales. Todo esto tiene que ser real que anteceda a un proyecto previo, ¿no? Para elevar una propuesta. Y después lo vamos controlando. Entonces, esa es la dinámica, ¿no? Esa es la dinámica. Y también entra la productividad horaria, ¿verdad? Y eso sacamos en el cual, por ejemplo, justamente, en relación al rendimiento de la cuadrilla. No le escuché muy bien, no le escuché muy bien. Que entraba igual la productividad horaria, le decía, ingeniero. Ah, claro, sí, sí, ingresa también la productividad horaria, exactamente, ¿no? Como estábamos hablando en clases anteriores, ¿no? Tenemos nosotros los distintos, hablábamos de tres, ¿no? De tres, eh, ¿recuerdan? Cuando hablamos de tres tipos de productividades, ¿no? En los cuales están, ¿no? Los obreros realizando, ¿no? Trabajos productivos, ¿no? Productivo contributorio, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, claro. Sí, entonces ahí ingresa el tema de, y bueno, todos estos se va manejando de forma estadística, ¿no? El comportamiento estadístico a medida que vamos desarrollando cada vez cada uno de los proyectos. O sea, los rendimientos no es algo que nosotros podamos de cierta forma decir, vamos a calcular en papel y luego lo colocamos. Claro que hay un cálculo en rendimientos de los materiales, pero en el caso de los rendimientos de la mano de obra, de todo lo que conlleva mano de obra, son rendimientos que tienen ciertas oscilaciones que estarán ligadas a, al personal, ¿no? En los cuales puedo tener personal que no está muy capacitado, entonces tendré rendimientos muy bajos, ¿no? O personal que ya tiene mucha experiencia, tendré rendimientos altos, ¿no? Estar constantemente al pendiente de ellos, de su salud, etcétera, verá también rendimientos altos, porque como les ponía el ejemplo, si mi albañil, para que no lo sustituya porque necesita llevar el dinero del día del jornal, no avisa que está lesionado, porque si no, usted lo va a reemplazar y otra persona va a recibir el pago de él y no le conviene, va a bajar su rendimiento, y puede conllevar a un accidente. Puede ocurrir. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tampoco seguridad tal vez de trabajo por parte del albañil. Entonces, son aspectos que pueden irse viendo y bueno, ya eso lo puedo ir manejando, pero se van reflejando, hablando directamente del tema del rendimiento. Entonces, son valores dinámicos, ¿no? Claro, no tendrá una variación muy grande, pero cuando hay variación, con que varía una hora aquí, por ejemplo, cantidad 24, ponemos 23, ya va reflejando un poco. Entonces, y más si es que esto, en vez de que sea global, sea una unidad en metro cuadrado, metro cúbico, o cualquier otra unidad. Entonces,
esto se irá reflejando en los tantos metros cúbicos que yo vaya a multiplicar. Los tantos metros cuadrados, en los tantos metros lineales, ¿no? Entonces, de ahí surgen los rendimientos, ¿no? Ese cálculo. Para los materiales. Para la parte de mano de obra, pues esa ya es una información que va a la misma empresa alimentando para tener control, ¿no? Para poder tener un trabajo. Ahora, vamos a hablar más adelantito sobre el tema de rendimientos también de cuadrilla. Ahora, pasemos a esto. Sacamos el subtotal de la mano de obra, ¿no? Sacamos el subtotal de la mano de obra y aquí le vamos a aplicar las cargas sociales. Que sería 55% del subtotal, ¿no? Entonces sería 80.82, ¿no? El 55% de 146.95 es 80.82. ¿Bien? Ahora, vamos a aplicar el IVA del 14.94. ¿Muy bien? El IVA del 14.94. Entonces aquí sería 14.94 y me daría, pero el IVA, el 14.94 me daría, es el 14.94 de la suma del subtotal y de las cargas sociales. O sea, sumo 146.95 más 80.82 y a ese total, ese subtotal también, le saco el 14.94%. ¿Ya? Me da 34.03. Y sumo todo, ¿no? 261.80. Ese es el total de la mano de obra. Ahora, ¿qué me representa el 34.03 de 261.80? ¿No? ¿Qué me representa el 34.03 de 261.80? 34.03. ¿Qué vamos a poner? ¿No? ¿Incidencia? 34.03, perdón. 13%. El 13%. Tiene que reflejarme el 13%. Si no, voy a estar en problema. 12.99. 13%. Muy bien. Es el 13%. Entonces estoy cumpliendo lo que me indica la ley. Ahora sí, ¿entienden el tema de las incidencias, del IVA? Muy bien. Entonces, estoy cumpliendo lo que me dice la ley. Estoy aplicando el 13% del IVA. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿No? De nuevo, por favor. Bien. Nosotros, la clase anterior, dijimos, yo debo aplicar el 13% del total, ¿no? Tengo que aplicar el 13% total, pero como tengo subtotales, ¿cómo sabré cuál es el 13%? Porque no sé, todavía no tengo el total, y me indica que debo aplicar el 13% del total. Entonces, por eso hicimos esa ecuacioncita ahí sencilla, de primer orden, para establecer un porcentaje de incidencia de carga social de los subtotales para cumplir el 13%. Y determinamos, ¿no? El 14.94, ¿no? 14.94. Incidíamos 14.94% sobre el subtotal, que incluía la mano de obra y las cargas sociales, ¿no? Y me da 34.03. O sea, de 146.95 más 80.82, ¿cuánto es esto? Esto más esto, ¿no? 227.77. A esto le saco el 14.94%, ¿no? Que es 34.03. ¿Ya? ¿Y qué me refleja ese 34.03? De 269. Sumo cada uno de estos, ¿no? Sumo esto, esto y esto. Sumo el total. O sea, esto me daría esto más esto, ¿no?
261.80. Ahora, ¿qué me refleja esto de esto? Y determinamos acá nuevamente, ¿no? 34.029 o 03, ¿no? Por 100 dividido entre 261.80. Quiero saber qué porcentaje es el 34 de 261.80. Es el 13%. Entonces quiere decir que estoy cumpliendo la ley, estoy aplicando el 13% del total de la mano de obra. ¿Ok? Ok, entendido. Lo mismo va a ocurrir para el tema del impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces de aquí sacamos ello. Ahora, ¿qué va a pasar si yo les digo aplíquese la alícuota del 15% para el IVA? Ya no el 13, el 15% para el IVA. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Si yo digo, si la ley mañana el excelentísimo presidente Habría que calcular un nuevo valor de incidencia. exactamente. Habría que calcular el nuevo valor de incidencia. Que más o menos me estaría dando ahí por si es 15, un 17 y algo, ¿no? 17 punto tanto. Entonces voy a sacar el 17 punto tanto, y esto acá me tendría que reflejar el 15% del total de la mano, como indica la ley. Si por alguna razón la ley dice ya no el 13%, el IVA va a ser el 11%, lo mismo, ¿no? Bien, mucho ojo con eso, porque constantemente yo estoy preguntando y les digo la alícuota del 16%, y aplican el 16% directamente. No, pues mal, todo el ejercicio está mal. Bien, son conceptos que tienen que tener presente. Bien, equipos y herramientas. Nada. Sí aplico herramientas menores, 5%, 13.09. 5% de la mano, del total de la mano de obra. 5% de 261. ¿No? Aplico ello. Gastos generales, 15%. Utilidad, 10%. Impuestos, 3.09%. Y el total de precio unitario, 1.236.24. ¿No? Nuevamente aquí pueden comprobar esto por 100 dividido entre el total. El 3%. ¿Ve? Se está aplicando el 3% del total del precio unitario. Muy bien. Así vamos rellenando la plantilla. Y en eso consiste. Ya luego el dinamismo de tener una base de datos con la información, y podemos programar o podemos jalar directamente acá, colocando los códigos respectivos, y me aparece madera de construcción, calamina CL001, ¿no? Puerta corriente P001, ¿no? Ventanas, ¿no? B01, por así decirlo. Entonces, vamos asignando algunos códigos y podemos decir en una nueva hoja, ¿no? Aquí nuestra base de datos, es decir, ¿no? Que la ventana 01 es una puerta corriente que tiene tales dimensiones, ¿no? Aquí, dimensiones, ¿no? Y etcétera, etcétera. Información, información. Y así, y voy jalando. Lo único que hago es buscar los códigos respectivos. Y eso es lo que tienen los distintos software de análisis de cómputos métricos, ¿no? De análisis de presupuesto, ¿no? Lo importante es saber muy bien cuánto de cantidad y qué elementos están utilizando. Y si estas cantidades están de acuerdo a lo que estoy yo viendo en el tema de mi ítem, ¿no? Tendré que crear algunos
¿no? Porque no hay los que reflejan de acuerdo a lo que estoy haciendo en mi proyecto. Tendré que corregir algunos en cuanto a sus rendimientos, ¿no? ¿No? Los rendimientos, ¿no?, estarán en base también no solamente a la capacidad, sino también estarán en base a las condiciones climáticas. Hablando, ¿no?, en el tema de mano de obra. Hablando en el tema de los materiales, estará en base a las especificaciones técnicas, ¿no? En base a las condiciones en las cuales yo deseo realizar. Si el lugar donde voy a estar realizando mi instalación de faenas, por ejemplo, ¿no?, es un lugar donde está lloviendo constantemente, o está constantemente con mucho viento, entonces eh, tendré que decidir si es suficiente, ¿no?, esta instalación económica o una instalación mediana. ¿Qué otros materiales puedo sustituir para tener una instalación acorde a lo que requiere mi proyecto? ¿Bien? Ok, pasemos al siguiente. Una pregunta, ingeniero. Sí. A los materiales no se determina la alícuota del 13%, ¿no? Porque se supone que se compra con factura. Ya, usted dice claro, o sea, ya el precio de los materiales ya vienen con IVA, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí, sí, como a eso no determinamos la incidencia del IVA, es No, pero porque claro, aquí la incidencia del IVA lo aplicamos a la mano de obra, ¿no? Porque esto no tiene. En cambio, los materiales, si yo pido factura, ¿no?, me van a dar facturado, ¿no?, esto ya tiene factura, y luego, pues yo como empresa hago mi descargo. ¿Y si no tuvieran factura? Entonces, usted está gastando dinero y es como cuando ocurre esto, que usted cuando tiene una operación económica, ¿no?, y usted lo puede ver, lo puede reflejar como una persona, ¿cómo le puedo decir? Una persona asalariada, ¿no? Usted como una persona asalariada también rinde impuestos, ¿no ve? Rinde impuestos. Entonces, si usted mensualmente, si no cumple cierta cuota de facturación, le hacen el descuento. A mí me hacen un descuento, ¿no? Entonces, yo debo cumplir una cuota de gastos facturados para que así no me hagan un descuento a mi sueldo. Si no cumplo ello, me van a hacer un descuento para completar los 13%, ¿no?, de acuerdo a lo que vaya a estar facturando. Entonces, si la empresa constructora pide sin factura, sin factura, sin factura, después hay los distintos descargos y los distintos impuestos que debe presentar por ley, tanto mensualmente como anualmente. Y más allá también hay, ¿cómo se le denomina? El impuesto a las utilidades. Entonces, la empresa tiene gastos, ¿no?, y en ellos todos estos materiales también hace su respectivo descargo, para que después ciertos impuestos puedan no ser tan impactantes. Es como usted, ¿no?, si usted compra todo sin factura, ahora que es asalariado, se debe presentar mensualmente para que no le haga un descuento. En mi caso, yo debo presentar mis gastos. Ahora yo facturo todo lo que pueda, porque no me conviene gastar algo sin factura, porque al final de cuentas, llego a finales de mes y debo presentar ciertos gastos que estoy realizando para que no se me descuente, ¿no?, porque uno hace sus respectivos gastos. O sea, ahí hace la empresa sus respectivos descargos para todo esto, el tema de los materiales, ¿no? Lo único que no tiene IVA es la mano de obra, por eso se la carga. Ahora, aquí, el obrero, ¿no?, también puede ser contratado como asalariado, y él, al ser asalariado, también se va pasando como el tema de los impuestos. Ahora, él tiene que hacer su descargo con impuestos, ¿no?
Entonces, sacar su NIC, ¿no? Y presenta la factura acá, entonces ya se le paga el completo. Entonces, es así, la dinámica es esa. O sea, si aquí colocamos todos los precios que tienen factura. Ahora, si consigue materiales sin factura o alguna promoción, después la empresa mensualmente, si no me equivoco, y anualmente hace sus respectivos descargos contables, ¿no? De flujo, y ahí ingresa cuántas utilidades ha tenido, cuánto ha sido su ingreso, cuánto ha sido sus gastos, la utilidad que ha tenido neta, incluso paga impuestos por utilidad. Entonces, a la empresa constructora siempre va a pedir factura para hacer todos esos descargos que tiene que hacer, ¿no? Entonces no conviene, ¿no? Comprar material sin factura. Claro, no conviene. Ahora, eh, por ejemplo, Y si el descuento fuera mayor al 13% que se paga, como les cuento. o sea, Ah, la diferencia entre facturado y no facturado. a ver, ahí no le entendí. Si la diferencia entre facturado y no facturado es ¿Qué es que lo que debería pagar, digamos, en impuestos? Ahí sí me convendría. podría ser, pero generalmente, bueno, una empresa constructora maneja muchísimos volúmenes, ¿no? O sea, maneja em, eh, edificación y estructura considerables, incluso ya yendo desde una unidad, desde una vivienda de 2 plantas, ¿no? Ya ahí ingresa un monto considerable, ¿no? Estaríamos hablando de arriba de unos 35.000, 40.000 dólares, ¿no? En gastos de materiales. Entonces, obviamente dependerá de qué tantos materiales finos y qué tantos materiales se utiliza dentro de la vivienda, pero más o menos está oscilando en eso. Eh, pues digo, no sé, yo sé que lo están grabando acá esto, así que no me gustaría decir muchas cosas porque pues después esto pasa a YouTube y es complicadito. Entonces, cuando estemos en clase podemos platicar sobre ello, ¿no? Ya. Sí, en clase podemos hablar varias cosas, pero están grabando acá y es medio complicadito estar. Pero, al final de cuentas, lo importante es seguir, ¿no? Seguir todas las reglas, porque la empresa requiere todo facturado, todo es facturado, todo se tiene que facturar. Por eso es que estamos incluyendo acá el IVA, a la mano de obra que no está siendo facturada, ¿no? Pero ya después hay ciertos contratos, ¿no? A cierto personal, en lo cual se lo contrata como consultor, y el consultor emite una factura. Entonces, esa factura en la cual yo estoy pagando por un servicio, yo presento mi factura. La empresa constructora presenta, yo pagué, yo gasté en un especialista en hormigones, aquí está su factura que me emitió, ¿no? Por 5.000 bolivianos por análisis de tanto, ¿no? Y aquí está. Entonces, voy haciendo mi descargo y todo tiene que estar facturado. Ya él, por ese servicio que ha prestado, también va a rendir un informe de impuestos y él hará su descargo. Yo recibí utilidades de 5.000 por este trabajo, pero yo gasté en esto y en esto, en estos instrumentos. Entonces, la diferencia de ello, 13% pago al IVA, ¿no? Y si hay más gasto, hay más gasto, entonces ya no pago, ¿no? Ya no pago el IVA, ¿no? Hay cierto margen de gastos y de utilidades en los cuales no voy a pagar nada si he gastado casi todo, ¿no? Me quedaría sin nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy invirtiendo también. Entonces, ahí hay dinámicas de inversión y de gastos que quien más sabe de ello son los que están en ese rubro, ¿no? Incluso un contador podría dar mucha mayor información, más, eh, eh,
más precisa sobre cómo en sí es ese dinamismo, ¿no? Alguien que maneja toda esa parte contable, de inversión, etcétera. Pero más o menos va por ahí. Yo lo asemejo como en el caso de, de personal, en el cual a mí me dan un sueldo y de ese sueldo yo hago gastos, ¿no? Y si esos gastos superan cierto límite, en el cual por ley me indica que debo presentar cierto importe fiscal, que se le denomina. Entonces, si cubro ese importe fiscal, entonces yo ya no pago yo. O sea, ya no me descuentan por el IVA, porque he superado aquello. O sea, he gastado más o he gastado más de la capacidad, ¿no? Por ejemplo, si me dan 5.000 y gasto 3.500, entonces ya no. Entonces, ahora la ley indica, ¿no? Cuántos salarios mínimos debe cubrir para poder pagar IVA. Ahora, en el caso, ¿no? De un obrero, ¿no? de un asalariado, ¿no? Puedo estar equivocado, pero creo que son, no sé si son 2 salarios mínimos o si son 3 salarios mínimos, no recuerdo muy bien. Los que ganen menos de 2 salarios mínimos o de 3 salarios mínimos, eso ya ustedes lo pueden ir buscando, ahorita no me acuerdo muy bien, no se les hace el descuento del IVA, algo así. Creo que son 2 salarios mínimos, que ganen menos de ellos. Pero sí tienen que hacer su aporte a la AFP. Los que ganen por encima de ciertos salarios mínimos ya empiezan a hacer su rendición a lo que es el IVA. En cambio, una empresa constructora sí tiene que ser todo facturado. La empresa compra material facturado, ¿no? Porque después al final hace todos sus descargos ante impuestos, ¿no? Tiene que estar todo en regla, todo facturado. ¿Bien? Bueno, sigamos. Vamos al replanteo. Por ejemplo, a ver, nuevamente, para el tema de instalación de faena, si voy a hacer uso de un container, ¿no? Y mi empresa constructora tiene, eh, bueno, pues está en el rubro de la construcción de edificación, ¿no? De edificios, ¿no? De estructura, ¿no? De estructura dentro del área urbana, ¿no? Entonces ya ahí, o dentro de áreas urbanas o municipales, ¿no? Que tienen acceso, ¿no? Acceso, ya sea pavimento o ripio, para que yo pueda hacer los traslados respectivos. Porque hay lugares en los cuales va a ser complicado estar movilizando tal vez uno o dos, o tal vez sí lo pueda hacer, ¿no? Hoy, si es una carretera, ¿no? Muy, muy con amplio presupuesto, entonces sí va a poder, bueno, hacer transporte de los containers. Y esa inversión, dependiendo de la vida útil y dependiendo del costo de inversión, en cuántos proyectos lo voy a recuperar. Tiene que ser también, por ejemplo, pongámosles un número, ¿no? Me costó el container $15.000, ¿ya? O $20.000. Entonces, esos $20.000 no los voy a cargar en un proyecto. O puede ser que los haya cargado, digo, ¿no? Si el proyecto está direccionado, pues lo cargo, ¿no? Entonces, y ya lo recupero. Entonces, yo coloco ahí, ¿no? Instalación de faenas, $20.000. O sea, era demasiado, ¿no? Pero bueno, y si no, yo coloco instalación de faena, 2.500 o $3.000, ¿en cuántos proyectos lo haría? Si coloco $4.000, entonces en 5 proyectos recuperaría toda esa inversión. Coloco $4.200. Los 200 por 5 ganaría
5 por 2, 10, 5 por 4, 20, 21, ¿no? Ganaría $1000 después de 5 proyectos. De esa manera lo realizaría para el tema del presupuesto de instalación de faena. ¿Se entiende eso? Pues ya manejo algo mucho más sencillo. Es nomás hacer la adquisición, la inversión y en cuántos proyectos lo voy a recuperar. Tómese en cuenta que eso se verá reflejado en el presupuesto general, ¿no? Entonces, y estoy en competencia, ¿no? Ahora, si otra empresa constructora no tiene la capacidad, tal vez, como la que yo tengo, de poder concursar a ese proyecto, entonces, o sea, y si ya más o menos está direccionado, pues puedo cargarlo para que no se vea tanto, ¿no? En 2 proyectos, ¿no? 10.000 y 10.000. ¿No? ¿Bien? Replanteo. El replanteo, pues, como ustedes lo han visto en materias anteriores, es la parte de transportar del papel, de los planos del papel, hacia donde la obra se va a estar situada, ¿no? Hacia donde va a estar pasar, ¿no? Lo que está en el papel al terreno, ¿no? Dibujar las líneas principales, longitudinales y transversales, por donde van a estar coincidiendo los ejes de cada uno de los elementos estructurales, etc. ¿No? Vamos a estaquear, vamos a levantar los puntos y las líneas, ¿no? Entonces, pues, voy a necesitar un topógrafo, un taquímetro, buscar un punto de referencia, como lo han visto tal vez en fotografía, en topografía, ¿no? Y en base a eso, pues, coloco mi cota, ¿no? Punto referencial y lanzo, ¿no? Voy situando punto por punto, estaqueo, pongo estaca, pongo otra estaca y voy levantando las líneas, ¿no? Ahora, mucho ojo, ¿no? Porque esta estaqueada, ¿no? Tiene que ser, va a pasar por los ejes, ¿no? Pero también, a medida que yo vaya a realizar la excavación y todo ello, las líneas, ¿no? Con hilo y estaca me indicará dónde está, ¿no? Y luego yo ya realizo con un poquito de cal, ¿no? El delineado perimetral, ¿no? Colocar de forma en planta, ¿no? El ancho de la zapata, el área de la zapata, etcétera, etcétera. Y yo voy trazando. Porque después, los mismos, las mismas líneas, ¿no? Para poder realizar las excavaciones, pues debo retirarlas, ¿no? Debo retirarlas o debo moverlas para que puedan mostrarme el área específica, ¿no? Porque si yo mantengo ahí, no voy a poder cavar, ¿no? Eso ya es intuición general, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pinto, ¿no? Pinto, establezco, muevo las líneas, ¿no? Y realizo las excavaciones respectivas. Ya voy delimitando, voy transportando todo lo que está en papel hacia lo que es el terreno, ¿no? Correctamente, ¿no? Y entre ellos estará pues los materiales, ¿no? Madera de construcción, clavos, alambre, hilo y los distintos tipos de estaca, ¿no? Puedo tener estaca tipo de forma de caballete, perdón, estaca punta, estaca tipo L, ¿no? Para las esquineras, doble estaca, ¿no? Unidas por un puente, tener las dimensiones, los espesores, ¿no? 60 centímetros, 15 centímetros, etcétera, ¿no? De 2x2, y así sucesivamente. Entonces, como yo ya tengo situado en el plano cuántos puntos, cuántas líneas, en dónde voy a ir estaqueando, ¿no? Todo eso ya lo tengo medido, ¿no? Calculo, pongo el plano en planta y empiezo a ver dónde voy a estar estaqueando, etcétera. Entonces, saco las cantidades. De ahí saco los rendimientos de madera, saco rendimientos de clavo, saco rendimientos de alambre. Y determino cuántos pies cuadrados
¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? De caballete, tipo L, ¿no? Doble, simple y sumo. ¿Cuántos de ellos, no? 25 de tipo L, 15 tipo simple, o 20 tipo simple, 15 doble, etc. Y saco el total de la madera. Saco sus pérdidas y en sí cuántos pies cuadrados voy a utilizar, ¿no? ¿Cuántos pies cuadrados? Ahora, no, para hacer los cortes y todo lo resto. Los puedo conformar, incluso también alguna barraca me puede fabricar también, ¿no? ¿Cuánto me va a costar todos ellos y cuántas unidades, ¿no? También. Mano de obra, ¿no? Un topógrafo, albañil, ayudante, un equipo, un taquímetro. Entonces hago todos esos cálculos, ¿no? Así como más o menos vemos en la figura, y pues paso a la planilla y voy llenando cada uno de ellos, ¿no? Replanteo, ¿no? Cantidad una vez, unidad global, ¿no? Entonces, madera de construcción, clavo, alambre de amarre, hilo, pies cuadrados, kilogramos, metros lineales. ¿Cuántos metros lineales de hilo voy a utilizar? ¿No? Pues aquí tengo el plano, ¿no? ¿Cuántas líneas voy a utilizar? ¿No? Más las pérdidas y más lo situaré más allá, ¿no? Aquí por aquí está, más o menos por acá está bordeando, ¿no? La construcción, ¿no? Entonces, sitúo a cierta distancia, ¿no? del perímetro de la construcción. Y voy levantando. ¿Cuánto hilo utilizaré? ¿No? 252 metros lineales. ¿No? ¿Cuántos pies cuadrados de madera? 217. ¿No? Acá, ¿no? 217, 252. Entonces, ¿y el precio? Esto ya lo establecemos. Esto ya está establecido por mercado. Y sacamos, ¿no? Los subtotales. Y sumo. O sea, de esa manera voy determinando los rendimientos. Para replanteo. Acá, cal, ¿no? Cal en polvo. Cal, o sea, cal, ¿no? Para pintar. Kilogramos, ¿no? Podemos poner, no, comprar una bolsa, ¿no? 40 kilos. El precio, 5, 7 por 3, 3.5 dólares. A ver, 7 por 3, 3 dólares. Y sacamos los totales, ¿no? O si voy a utilizar otro tipo de material para dibujar, para delimitar, ¿no? Y para posteriormente hacer las excavaciones. Mano de obra, ¿no? Nuestro albañil, topógrafo, un ayudante. ¿En cuántas horas para realizar esta única actividad? ¿No? Nuestro albañil estará en 12 horas, ayudante 15 y el topógrafo en un día, ¿no? Precio, ¿no? 2.7, 1.8, 3. Y sacamos. Cargas sociales, mano de obra. Perdón, IVA de mano de obra. Y sumamos, 148.80. Aquí el equipo, ¿no? Cantidad. La cantidad que esté el topógrafo, ¿no? 8 horas. Precio. El precio, ¿cómo lo determino? Así como lo hemos determinado para la mezcladora, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un taquímetro? ¿Cuántas horas de vida útil tiene? ¿Cuántas horas de vida útil tiene? Entonces, y ahí sacamos, ¿no? Inversión, etcétera, etcétera, y determinamos un precio por hora. Y ese es el que buscamos acá, ¿no? O podemos alquilar también, ¿no? Ya el precio acá irá por la persona que me esté alquilando. ¿Por cuánto me va a alquilar? A $2.50 la hora.
Bueno, $2.50 la hora del alquiler. ¿Cuántas horas? 8 horas. Bien. Ya el precio lo estipula la persona que me lo está alquilando. Porque ya él establecerá un precio para el cual, haciendo, ¿no? Las horas necesarias, va a recuperar su inversión, ¿no? Sacamos los totales, ¿no? 5% de mano de obra, de herramientas de mano de obra y total. Sacamos los totales y sacamos el total de precio unitario, $897, para hacer el replanteo, ¿no? Bien, no sé si una preguntita. ¿No? Bien. Todo esto lo voy a subir a la plataforma, no se preocupe. Entonces, vamos a ver rendimiento de maquinarias. Y aquí vamos a irnos explayando un poquito para poder hablar sobre movimiento de tierra. Bien. Rendimiento de maquinarias. La producción o rendimiento de una maquinaria es el número de unidades de trabajo que realiza o que realiza en la unidad de tiempo, generalmente una hora. O sea, una unidad de trabajo por hora. Y estas unidades de trabajo son metros cúbicos. Entonces, y la unidad de tiempo pues va a ser la hora, ¿no? Entonces, el rendimiento de maquinarias irá ahí, en donde denominamos cantidad o productividad o producción, ¿no? Y la unidad será la hora. Entonces, cuando nosotros determinamos el rendimiento de la maquinaria, estará dada en metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, tendremos, por ejemplo, 60 metros cúbicos por hora. Entonces, un metro cúbico, ¿cuántas horas realizará? Y eso es lo que vamos a ir determinando. Por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Habíamos visto el tema del bulldozer, ¿no? Colocamos las ecuaciones de forma general, ¿no? Ahora aquí, se tiene un bulldozer tipo D7 con las siguientes características. Potencia 185 HP, ¿no? El lado A, el lado L de la hoja, 1.02, 4.4 metros. Tiene una velocidad de ida de 44 metros por minuto y una velocidad de vuelta de 59 metros por minuto. Factor del operador, factor de desplazamiento y factor de eficiencia. ¿Ya? Por el momento, estos factores los vamos a manejar así en valores. Ya la siguiente clase les voy a explicar a detalle cómo se determina cada uno de esos factores, o en base a qué están esos factores. ¿Ya? Porque se calculan. Y la distancia, ¿no? De 28 metros. Va a ser el trabajo, ¿no? De 28 metros, la distancia. Bulldozer generalmente se utiliza para desmonte, movimiento de capa vegetal, etc. Entonces, en 28 metros voy a estar yo realizando esa tarea. Entonces tendré el tiempo, ¿no? El tiempo de velocidad de ida, de velocidad de vuelta. O sea, la distancia sería 28.44, 28.59. Cosa que me va a dar 1.11 minutos. Antes de seguir, vamos a calcular la capacidad. O bueno, sigamos. La capacidad la calculamos. Por lo tanto, N es igual a 60 sobre T, que sería 60 entre 1.11. Y esto me dará 54.05 viajes. 54 viajes. N es 54. Entonces, el factor combinado, FC, es igual al factor de eficiencia, el factor de operación y el factor de esponjamiento. El factor de operador y el factor de esponjamiento, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con la maquinaria, con el operador y con el material. Y me da 0.48. El rendimiento teórico es igual a la capacidad por el número de viajes. Ahora determinamos la capacidad. Teníamos esta ecuación. A al cuadrado 2 tangente 33 L090. ¿No? Reemplazamos los valores geométricos de la hoja y nos dará 3.17 metros cúbicos. Es la capacidad de acarreo del bulldozer en su hoja. 3.17 metros cúbicos. Entonces multiplicamos el factor combinado por la capacidad, me daría 171.18, ¿no? Metros cúbicos hora. Entonces, y el rendimiento, este rendimiento teórico, el rendimiento real,
bueno, rendimiento teórico, ¿no? El rendimiento teórico, 171.18 metros cúbicos hora. Y el rendimiento real será el rendimiento teórico por el factor combinado. ¿Sí? El rendimiento teórico, los 171.18 metros cúbicos hora, por el factor combinado, que sería 0,48. Y esto me dará 82.16 metros cúbicos por hora. ¿Bien? Y este es el rendimiento que vamos a utilizar si es que vamos a hacer un desmonte, ¿no? El ítem de desmonte. Vamos a utilizar la maquinaria, ¿no? Tendríamos ahí 82.16 metros cúbicos por hora. Ese sería el rendimiento. Ahora, esto va en rendimiento, ¿no? Esto va acá, en producción. Y ahora, en precio productivo, ¿qué va? Pues irá el precio de la maquinaria, el costo de la maquinaria por hora. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces vamos a hacer un cálculo similar a como hicimos para la parte de la mezcladora. ¿No? Por ejemplo, me costó $40.000, ¿no? $40.000. Es una oruga, entonces no tiene llantas. La vida útil son 7 años, ¿no? 7 años, en 7 años tengo que recuperar, ¿no? 7 años de trabajo. Son 1.200 horas por año. Mantenimiento y reparación es 40% de la depreciación, ¿no? Intereses 6%, vida útil, aquí, bueno, vida útil de las llantas no lo vamos a considerar, 1.200, pero bueno, esto no lo vamos a considerar. Consumo de combustible, 0.14 litros HP hora. La potencia, 185 HP. Costo de combustible, ¿no? Diésel, $0.54 el litro. Costo del operador, aquí lo vamos a dejar en rojo, porque en sí el operador lo vamos a considerar como mano de obra. Son $2.05 la hora, pero pues lo dejamos en rojo. Lubricante, el 25% de combustible. Entonces tenemos la vida útil del equipo, son 7 años, 2.000 horas, ¿no? Y acá, vamos a decir, 1.200 horas, 2.000 horas. Aquí vamos a corregir, 2.000 horas. Esto me dará 14.000 horas. Bien. El costo del equipo menos el costo de la... A ver. Esto por 2, 14. Sí, el costo del equipo, el costo de la llanta. El costo de la llanta no, porque pues, es una oruga. Sería solamente 40.000. La depreciación, ¿no? La depreciación sería el costo entre la vida útil, ¿no? ¿Cuánto se deprecia por tiempo? ¿No? ¿Cuánto dinero se deprecia por tiempo? 40.000 entre la vida útil del equipo. 7, 8. Aquí hay un error, a ver. 8.4. Aquí no es 10.000, aquí vamos a corregir. Aquí serían 14.000 horas. ¿Ya? Aquí vamos a poner 2.000 horas, 14.000 horas. Y en vez de 10.000, 14.000. Bien. Bueno, ustedes lo van corrigiendo, pero acá va las 14.000, la vida útil del equipo. ¿Ya? Bueno, lo trabajemos con 10.000. Trabajemos con 10.000 acá. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Vida útil del equipo. ¿Por qué? Porque me va a dar cuánto se deprecia por hora. Cuánto se deprecia por hora. ¿Bien? Entonces la depreciación total me daría $4 hora. Entonces, mantenimiento y reparación, que me indica el 40% de la depreciación. Punto 40 de D. Punto 40 por 4. $1.6 por hora. Bien. Aquí D2 es la depreciación de las llantas, pero no es una oruga.
Aquí en mantenimiento y reparación ingresará pues el tema del cambio de cadenas, etcétera, ¿no? 1.6 dólares hora. Entonces, mantenimiento y reparación, 1.6 dólares la hora. El costo, costo de inversión, no, esto lo vamos a dejar. Vamos a determinar la vida media, sería n más 1 sobre 2 veces n, ¿no? N es el número de años. Entonces, 7 más 1 sobre 2 por 7, punto 57, ¿no? La vida media, punto 57. Esto es para poder determinar el costo del interés, que sería vida media, costo inicial, interés entre 100, y aquí entre 1200, ¿no? En este caso aquí, esto es de la vida útil, ¿no? Por año. Eso sería punto 57, 40.000, ¿no? El interés 6%, entre 100, entre 1200. Esto me dará 1.14 dólares la hora. Ahora, vamos a mantener esos valores ahí y vamos a determinar el costo de combustible, ¿no? ¿Qué sería la potencia, ¿no? El precio, que se llama el costo, ¿dónde está? El consumo, 0.14, el consumo, potencia, consumo, precio, por 0.9. 185, 0.14, 0.54, 0.9. Todo esto me va a dar 12.59 dólares la hora. El costo de combustible, ¿no? 12.59 dólares la hora. El costo de los aceites, 0.25 del costo del combustible, 3.15 dólares la hora, ¿no? El costo de funcionamiento, para que funcione, será la suma del costo de combustible más el costo de los aceites. Sería 12.59 más 3.15. 15.74 dólares la hora. Y el costo de operación sería la depreciación, mantenimiento y reparación, el costo de inversión, perdón, el costo del interés y el costo de funcionamiento. Quedaría 4, 1.6, 1.14 y 15.74. Como ven, el funcionamiento es fuerte. Y esto me dará 22.48 dólares la hora. Entonces, aquí tenemos el costo de operación, que sería el precio productivo, 22.48. ¿Bien? Por hora, porque aquí está por hora. Una hora, 22.48. Y el rendimiento del bulldozer, 82.16, que es el que determinamos hace rato, por hora. Pero acá, si vamos a hablar sobre una unidad, el metro cúbico. Entonces aquí vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿no? Porque necesitamos determinar el rendimiento por metro cúbico, ya sea movimiento o lo que se denomina la limpieza o movimiento de material por metro cúbico. Entonces, sería, ¿no? 82.16 metros cúbicos hacen una hora. Un metro cúbico, ¿cuántas horas realizará? Entonces sería 1 entre 82.16. Y eso me dará 0.012. Este sería el rendimiento por hora por metro cúbico. O por metro cúbico por hora. Y esto ya lo multiplico para sacar el costo total, ¿no? En la parte de maquinaria. ¿Bien? No sé si tengan alguna pregunta. Sí, ingeniero, ¿acaso para el mantenimiento y reparaciones no oscilaba entre 0,7 a 0, entre
Sí, entre 0,7 y 0,9 de la depreciación. Creo que trabajó con 0,40. 0,7. Bueno, aquí son los datos del problema. Trabajar con el 40% de depreciación, ¿no? Mantenimiento de reparación, 40% de la depreciación. Sí, pero en caso de que no me lo dé, ¿cuál lo optaría? ¿Con cuál de los dos trabajaría? ¿Con el 70 o con el 90%? Ya. Aquí, ¿de dónde viene ese porcentaje? ¿No? Porque uno puede decir, no, el 70%, el 40%, ¿de dónde viene ese porcentaje? Viene así como cuando usted va a realizar un mantenimiento de una carretera o de cualquier, ¿no? Entonces, el mismo, el mismo fabricante, cuando usted va a comprar un vehículo, ¿no? Le exige, el seguro le exige, ¿no? Porque usted también a esto, lo vamos a platicar en la siguiente clase, pero eh, aquí dentro de lo que es el interés también, hay que considerar también el seguro, ¿no? Porque todo lo que uno va a invertir tiene que ponerle seguro. Entonces, te exige el seguro cuántas veces uno va a realizar mantenimiento. Por ejemplo, si uno se va a comprar un vehículo, ¿no? Cada 6 meses, cada 4 meses, usted llévelo al tanto, cambio de aceite, cambio de esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Tienen un costo, y ese costo está acorde a lo que es eh, el costo está para las actividades que uno va a ir realizando a lo largo de la vida útil. Entonces, eso se monetiza y se saca un porcentaje de la depreciación, de cuánto se está depreciando. Por eso, al final de llegar a todo lo que es el mantenimiento de reparación para que cumpla la vida útil, usted ha tenido un 40% de depreciación, ¿no? 40%. Entonces, de ahí es donde se saca cuánto usted este, eh, eh, cuánto se ha depreciado. De ello, usted saca el porcentaje en base a la parte monetaria de gastos para mantenimiento. Entonces, aquí para el ejercicio indicamos el 40. Para el otro dijimos, ¿no? Oscila entre 70 y 90. Entonces, son porcentajes que en sí se calculan, pero ese de 70 a 90 es un poquito más extremo. Ya prácticamente es como cuando usted ya llega a la vida útil y ya es prácticamente ya directamente a chatarra, pero en sí eso no ocurre, ¿no? Porque usted cuando cumple la vida útil, por ejemplo, de un vehículo, de un automóvil, usted lo sigue vendiendo y lo sigue usando, ¿no? Y da todavía más, da muchísimo más. O sea, una maquinaria de igual forma. Entonces, eso es el reflejo, es el reflejo monetario de lo que después se está despreciando y de ahí es donde se saca el porcentaje, ¿no? Se saca el porcentaje. Entonces, por ejemplo, para, para las maquinarias específicas, ¿no? En los catálogos indica también, ¿no? Cuánto de mantenimiento y reparación estimado tiene por ejemplo, una pala cargadora. Y eso se lo da de cierta forma el fabricante, siempre y cuando se cumpla los lapsos de mantenimiento y reparaciones oportunas de la maquinaria. Hay un monograma, lo voy a buscar el monograma, pero en sí es teórico, ¿no? Es teórico. Es teórico, ¿no? Obviamente el fabricante asume de que
comprador va a seguir, ¿no? Va a seguir las recomendaciones de realizarse los respectivos mantenimientos y reparación en el momento oportuno, ¿no? Lo bueno es ¿Sí? que vienen los catálogos, ¿no, ingeniero? Ahí lo especifican por lo menos. Claro, o sea, te da se podría decir, ¿no? Considerando que el, este, bueno, considerando de que todo equipo, toda maquinaria, todo equipo, podría llegar a tener incluso una falla de fábrica, ¿no? Ocurre, pero para eso están las garantías y para eso están los seguros. Entonces, eh, y este, y este, y esos valores, son de cierta forma, no, no se diría estimados, sino ya son pues productos que están conformados de cierta forma como en serie, ¿no? Entonces ya tiene su dinamismo muy bien conocido, del cual si todos aquellos siguen el procedimiento en el cual por ejemplo, mi pala cargadora me indica el manual que cada a ver, es cada, cada 1000 horas, o después de las 1000 horas de trabajo, o después de las 500 horas de trabajo de mi maquinaria, después de las 500 horas, después de las 1000 horas, debo realizar mantenimiento de tal cosa, ¿no? Debo realizar tal cosa. Es como en los vehículos, ¿no? Después de los 5000 kilómetros, debe realizar mantenimiento de esto, ¿no? Sustitución, reparación, etc., ¿no? O sea, ya indica el, el manual, ¿no? Como todo equipo, como todo, ¿no? Entonces, siguiendo todo ello, pues ya nos dirá incluso que tanto el mantenimiento y la reparación refleja el 40% de su depreciación, o refleja el 70% de su depreciación, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son, ¿no? Hay que leer los manuales, hay que leer esto, y así, ¿no? Aquí lo estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. O sea, a lo que voy es que como todo producto, como toda maquinaria, como todo artículo que usted va a adquirir, recomendación, leer los manuales, porque está todo ahí. Y si no lo indica, sí, llamar a fábrica porque necesito conocerlo, ¿no? Porque si no, eh, debe decir, tiene que decir, ¿no? Cuánto de mantenimiento y reparación, cada cuánto debo hacer. Todas esas indicaciones. ¿Tá? Ustedes compra un vehículo, tiene un manual. Todo artefacto tiene un manual. Entonces, hay de cierta forma, ¿no? qué porcentaje refleja. Porque a medida que yo voy haciendo, va reflejando en la depreciación. Por eso es un porcentaje de la depreciación. ¿Qué quiere decir eso? Que hago yo un mantenimiento, ya se va depreciando, va reflejando un porcentaje de su depreciación, ¿no? Muy bien. Pero se lo voy a buscar, se lo voy a buscar. Ya es eh, es interesante, ¿no? Todo, cada línea de estudio, cada línea de análisis es bastante interesante. Si uno se va metiendo mucho más, por ejemplo, el tema de las maquinarias, es todo un amplio estudio de ello, ¿no? Un amplio estudio.
que ustedes como futuros ingenieros civiles pueden irse también en esa línea, ¿no? En el tema de manejo de maquinaria, el conocimiento de las mismas, etcétera, ¿no? Para el tema de proyectos carreteros, para proyectos de amplia envergadura, etcétera, movimiento de materiales. Ahí es interesante ¿no? Por ejemplo, vamos hablando de los volquetes y los dumpers, ¿no? Rendimiento se calcula de esta manera, ¿no? Rendimiento de la volqueta, número de viajes, la capacidad y el factor de eficiencia. Perdón. Entonces, el número de viajes estará dado por 60 entre T. T es el ciclo de trabajo que inmiscuye el tiempo de tiempo variado y un tiempo fijo. ¿En qué consiste el tiempo variado, ¿no? El cálculo del ciclo de trabajo, por razones académicas, vamos a asumir que la velocidad de ida y la velocidad de vuelta son iguales. O sea, para ejemplo, del ejercicio vamos a considerar eso. Pero cuando la volqueta va cargada, no va a ir también a la misma velocidad que la de vuelta. ¿Lo ves? Entonces, puede venir más rápido. Porque cuando va cargada, no va a poder ir a alta velocidad. Entonces. Pero bueno, vamos a considerar que van a la misma velocidad. Entonces sería 2 veces D por 60, ¿no? O tanto el tiempo sobre la velocidad, ¿no? La distancia de trabajo. Y el tiempo fijo estaría entre 1 a 5 minutos. Entonces, T se igual a 120 por D sobre B más T2. Podemos reemplazar, ¿no? O multiplicar B como un denominador. Entonces, como N era 60 sobre T, reemplazamos el término en T. 120D más T2B sobre B. Entonces, multiplicamos acá, N me daría 60B, 120D más T2 por B. Y el rendimiento de la volqueta me daría 60B sobre 120D más T2 por B por C por F. Si vamos a emplear una expresión así, entonces hay que cumplir que la velocidad de trabajo es en kilómetros por hora. Muy bien. La distancia de trabajo en kilómetros. La capacidad de metros cúbicos. El factor de eficiencia y el tiempo fijo, en este caso T2, será en minutos. Muy bien. Sí voy a utilizar esto. Así. O puedo ir uno por uno, cumpliendo las unidades, y después finalmente hago el cálculo, ¿no? Pero si voy a utilizar esta expresión, vuelvo a repetir, cumplir esto. Tiempo fijo, T2 en minutos. Ya, en minutos. Algunos cambian y no cumplen. O sea, no cumple la fórmula no funciona. Ejemplo, si tiene una volqueta con las siguientes características: capacidad 6 metros cúbicos, velocidad de trabajo 18 kilómetros por hora, distancia de trabajo 3 kilómetros, tiempo fijo 2 minutos. Calcular el rendimiento. El rendimiento sería 60 por 18, ¿no? Entre 120 por 3, más 2 por 18. ¿Ya? Por 6 por 0,833. Factor de eficiencia 0,833. Y esto me da 13,63. Entonces, el rendimiento de la volqueta son 13,63 metros cúbicos por hora. Entonces, ¿cuántas horas hará un metro cúbico? Regla de 3 simple. ¿Ya? Veamos la cargadora frontal o palacargadora. La cargadora frontal es la capacidad por 60 entre T, por P, por Fe. Rendimiento del cargador frontal. Capacidad del cucharón. Duración del ciclo de trabajo, factor de llenado, factor de eficiencia, ¿no? Si tengo un material granular, 0,8. Si tengo un material roca, 0,50. El factor de llenado. ¿Ya? Entonces aquí, para hacer una estimación de lo que podría durar un ciclo de trabajo de este tipo de maquinaria, una pala cargadora, podríamos hacer el siguiente esquema, ¿no? Hacemos la excavación y la carga en 6 segundos. Inversión de marcha 1 segundo. Giramos. Stop, ¿no? 1 segundo. Descenso de carga, 4 segundos. Inversión de marcha. Luego, transporte.
3.612, ¿no? Que sería eh, eh, la distancia, ¿no? 3.62. El stop, volteamos la carga en 4 segundos, volvemos a invertir marcha, retrocedemos, hacemos el giro y luego avanzamos de frente, ¿no? Y luego volvemos a parar y volvemos a hacer el mismo ciclo. Ya todo esto es un solo ciclo, ¿no? Al momento de hacer la excavación, avanzamos, descargamos, giramos y volvemos a la posición inicial donde estábamos haciendo la excavación, ¿no? Tanto 12 y 20 me refleja lo que es las velocidades respectivas, tanto con la carga como sin la carga. Por eso se tiene eso, ¿no? De 3.6 sobre 2. Por ejemplo, si se tiene un cargador con las siguientes características: la capacidad del cucharón, que sería 1.50 metros cúbicos, la duración del ciclo, 0.75 minutos, el factor de llenado, 0.80. O sea, aquí el ciclo yo sumo todos los segundos. Aquí la longitud ya me dará en segundos. Ya me dará. Multiplico acá la longitud, ¿no? La longitud por 3.6 entre 12 ya me va a dar segundos. Lo mismo acá, por 3.6 entre 20 ya me va a dar segundos. Y suponemos que el total acá es 75 minutos, 0,75 minutos. ¿Cuántos segundos serían? ¿Cuántos segundos serían? ¿Ah? 45 segundos. 45 segundos. Muy bien. 45 segundos. Entonces sería 45 segundos. Factor de llenado, 0,8. Bien. Ahora, aquí el ciclo yo lo tengo que expresar en minutos. Si aquí yo saco segundos, tengo que expresarlo en minutos. ¿Ya? Encontremos el rendimiento de dicha maquinaria. El rendimiento de la carga frontal sería 1.5 por 60 entre 0.75, 0.8, 0.833. ¿No? ¿Por qué ponemos en minutos? Porque ya tenemos acá el factor para la conversión, ¿no? Para el tema de las horas, ¿no? Me daría 79.97. 79.97. Metros cúbicos hora. Entonces, ¿cuál es el rendimiento? Son 79.97 metros cúbicos por hora. ¿Cuántos metros cúbicos hará? Perdón. ¿Cuántas horas hará en un metro cúbico? Regla de 3 simple. Que eso es lo que irá a nuestra planilla de rendimientos de maquinaria. ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Movimiento de tierra, se desea desmontar un volumen de capa vegetal con irregularidades, arbustos y suelo blando, donde el volumen calculado es de 1000 metros cúbicos, elaborar una planilla de desmonte, ¿no? Vamos a usar un bulldozer, luego vamos a usar una cargadora frontal, una volqueta. Aquí a modo de ejemplo nomás, ¿no? Vamos a meter aquí las 3 maquinarias que hasta el momento hemos ido viendo, y las cantidades, como les decía, por medio de la regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque la unidad de esta planilla es en metros cúbicos. Entonces, en un metro cúbico, ¿cuántas horas? Vamos aquí la volqueta, en una cargadora frontal. 79.97. Entonces sería 1 entre 79.97. Me daría 0.0125. ¿No? 0.0125 horas para un metro cúbico. ¿No? Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Aquí el rendimiento puede ser menor también. Si aquí el rendimiento baja, aquí ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué quiere decir eso? Que más horas va a estar trabajando mi maquinaria. Bien.
Bien. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar el día martes. Y vamos a hacer un ejercicio un poquito más completo de movimiento de tierra y vamos a continuar con los demás ítems. ¿Ya? Listo, ingeniero. Esto Listo, lo vamos ingeniero. vamos a dejar hasta acá. Pero la dinámica es la que quiero que vayan asimilando la dinámica. La dinámica. ¿Y de viga va a ser ingeniero? ¿Presión unitaria de viga? Claro, vamos a ver todos los ítems. Claro que sí, vamos a ir viendo más adelante. Ya, gracias. Vamos a ir viendo, vamos a hacer ahorita movimientos de tierra, excavación, luego vamos a pasar a fundación, zapata, cimiento corrido, columna, muro, viga, losa, escalera, cubierta, ¿qué más? Vamos a ver si, Obra si fina. ¿cómo? Obra fina. Obra fina, obra fina. Vamos a agarrar ahí un ejemplito de obra fina. Bueno, dentro de cubierta también podemos considerar bueno, hacemos cubierta y luego podemos hacer otro ítem de cielos falsos, ¿no? Otro análisis de precio unitario de cielos falsos. Los precios unitarios, o sea, una cosa es un ítem también y otra cosa también es un precio unitario. ¿Por qué? Sí, era ítem, ingeniero. Disculpe, yo me equivoqué, era ítem. Porque cuando nosotros hacemos, ¿no?, precios unitarios, o sea, un ítem puede tener distintos precios unitarios, ¿no? Un conjunto de precios unitarios, ¿no? Porque si yo voy a hacer, por ejemplo, un ítem de fundación, ¿no? Entonces, en fundación no voy a hacer solamente las patas, se voy a hacer excavación, voy a hacer eh, puedo hacer en un precio unitario una o dos actividades, pero puede ser que después ese precio unitario no lo pueda utilizar ese precio unitario en otra actividad en la que pues ya no va a utilizar la actividad secundaria que estoy involucrando en el análisis. O sea, ¿cuál es la dinámica en los precios unitarios? Que ustedes pueden hacer varios precios unitarios bien específicos y después van como que entrelazando, ¿no?, pequeñas actividades para completar uno, ¿no? ¿Y cuál es la dinámica de ello? ¿O cuál es la practicidad de hacer eso? De que un análisis precio unitario, por ejemplo, al momento de hacer una obra fina de una pared, ese precio unitario ustedes lo pueden hacer esa misma obra fina en otros ambientes, ¿no? Pero ya en algún ambiente distinto, como por ejemplo en un baño, ya no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los rendimientos o los materiales van a ser distintos, ¿no? Vamos a utilizar azulejos de pared, etcétera, ¿no? Entonces, y podemos hacer eso. Ahora, cuando hacemos varios precios unitarios, ahí la dinámica es que uno, si la tarea, o sea, si lo que voy a hacer, la tarea, como podríamos denominarle el ítem, pueda yo tejer, por así decirlo, ¿no? Tejer lo que son cada uno de esos presentes. ¿Y cómo se irán armando ello? Pues el mismo procedimiento de construcción me lo irá diciendo, ¿no? Que primero vamos a ir colocando. Que es lo primero, no puedo yo ponerme a pintar si no he puesto yo el, el revoque, ¿no? No puedo colocar piso si no he colocado, ¿no?, la base, ¿no? Y así sucesivamente.
Y bueno, cuando ya vamos viendo cada uno de los ítems, ¿no? Porque a veces no quiero que se confundan que hagamos, ¿no? Por ejemplo, el precio unitario de viga, ¿no? Hacemos el precio unitario de viga o el precio unitario de un elemento estructural y piensan que ese es un ítem, ¿no? No necesariamente, porque claro que sí,